Buenas noches, ingeniera. Voy a hablar sobre el tema que me tocó, que es instalaciones eléctricas provisionales. Las instalaciones eléctricas provisionales están destinadas a proveer de energía a las faenas de construcción. Se caracterizan por su rápida ejecución y bajo presupuesto. Hay que estar alertas y ser sumamente rigurosos en el cumplimiento de los criterios de seguridad, sobre todo en las instalaciones eléctricas provisionales que se desarrollan en el transcurso de la obra. Las instalaciones provisionales son aquellas destinadas a suministrar un determinado servicio por un periodo definido. Un caso particular se encuentran aquellas destinadas a la alimentación de energía eléctrica de faenas de construcción. Esta faena la realiza un profesional de la constructora o una empresa contratista de especialidades, que generalmente es la misma que efectúa las instalaciones definitivas de la obra. El tiempo que toma su ejecución varía según la envergadura de la edificación y puede ir desde una semana hasta un mes aproximadamente. La instalación, en el primer paso al llegar a la obra, incluso antes de que comience el despeje del terreno y las excavaciones, consiste en definir el consumo aproximado que demandará la ejecución del proyecto. No existe una metodología que calcule con exactitud cuánta energía se requerirá. La estimación la realizan en base a la experiencia del administrador de obra y el profesional eléctrico. Las principales variables son la cantidad y consumo de los equipos y maquinarias tales como las grúas, lavadores, montacargas, soldadoras, dobladoras de fierro, entre otros. Con esta información se calcula el empalme provisorio que se solicitará a la compañía eléctrica. Lo que es el tablero, antes de la ejecución del empalme se debe tener instalado el tablero general, líneas generales, gabinete y tierras de protección y servicio. El tablero general contiene los dispositivos de protección y los comandos y eventualmente instrumentos de medición. Desde donde se opera y protege una instalación, desde el tablero general se realiza un tendido de distribución que va creciendo y se va modificando en la medida que avanza la obra, abasteciendo de energía tableros de comando donde se conectan equipos y herramientas. Cada tablero debe contener uno o varios protectores diferenciales, dispositivos destinados a desenergizar o desconectar un circuito cuando existe una falla a tierra. Además debe contar con un elemento de protección denominado disyuntor termomagnético o automático, y cuya función es de energizar automáticamente un circuito o parte de este cuando la corriente circule o excede un valor preestablecido en un determinado lapso de tiempo. Los tableros están unidos por conductores generalmente de cobre por los que se transporta la electricidad. La canalización debe realizarse a través de ductos de material incombustible. La instalación eléctrica profesional de una obra consta de términos generales de lo siguiente: línea repartidora, cuadro de distribución, interruptor diferencial de 30 mA, interruptores automáticos magnetotérmicos, transformadores de seguridad a 24 voltios, caja de una base de enchufe. Una base de enchufe está con toma de tierra. Base de enchufe estanque, barra de conexión, línea general de tierra, línea de utilización con conductor a tierra. El cuadro general provisional de la obra es el conjunto de la unidad de contadores, mando y protección que alberga los siguientes elementos: cortocircuitos fusibles generales, contadores, interruptor diferencial o relé diferencial de 30 mA, interruptor automático general, interruptores automáticos para las diversas líneas repartidoras a los cuadros de distribución, elementos auxiliares, embarradores de distribución, barra de conexión de la línea general de tierra, etc. Tenemos lo que es el cuadro de distribución, dotados como mínimo de los siguientes elementos: caja base de enchufes estancos, toma de corriente con tierra incorporada, transformador de tensión a 24 voltios en lugares húmedos y 50 voltios en ambientes secos, interruptor automático magnetotérmico para cada toma de corriente, interruptor diferencial de 30 mA para alumbrado y máquinas portátiles, barras de distribución y de conexión de línea de tierra. Medidas preventivas. Debido a las características de la actividad y el lugar en el que se desarrolla, hemos de considerar que los trabajos se desarrollan en condiciones húmedas,
efectos de la instalación eléctrica. Tenemos lo que son cuadros eléctricos, serán de doble aislamiento, clase 2, cuando se alojen en armarios metálicos, se conectarán a tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario deben tener estopas. Los cuadros solo se abrirán con útiles especiales y por parte de un especialista eléctrico responsable. Tomas de corrientes. Tanto las bases de enchufe como los conductores serán adecuados para trabajos en ambientes húmedos. Las bases de enchufe deberán incorporar un dispositivo que cubra las partes activas en tensión cuando se retire el conector o enchufe de la máquina. Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección. No se utilizarán para alimentar receptores cuya intensidad nominal sea superior a la de estas. Tenemos lo que son las líneas repartidoras. Los conductores empleados serán del tipo manguera flexible de tensión nominal mínima de 1000 voltios y especialidades para trabajos en condición severa. Las instalaciones eléctricas de la obra será en un área con bajantes para las tomas de corriente y conexión de receptores alojados en cuadros que cumplan las condiciones inicial IPEX 54. Los cables eléctricos conectados a máquinas que en su mayoría son móviles sufren un deterioro mecánico muy superior al normal. Tenemos lo que son receptores de tensión, tenemos alumbrado, portátiles, resto de maquinaria de obra, alumbrado. Todos los puntos de luz situados en lugares accesibles se considerarán de clase 1 y deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de alta sensibilidad. Las bombillas estarán protegidas por pantallas protectoras. En el caso de estar en ambientes húmedos o muy conductores, se utilizarán portalámparas de seguridad, estancos al agua y polvo, con tensiones de alimentación superiores a 50 voltios. Por último, tenemos lo que son medidas preventivas de carácter general. No se efectuarán trabajos en instalaciones eléctricas sin que previamente se haya desconectado la fuente de alimentación y se coloque la señalización descarga correspondiente. No se dejará al alcance del personal de obra elementos de las instalaciones en servicio sin que las correspondientes protecciones, aislantes, cables conectados sin enchufe, cajas de bornes sin la cubierta, etc. Todos los conductores deberán protegerse adecuadamente, en especial en zonas de paso y lugares en que estén en contacto con elementos metálicos. Periódicamente se medirá el valor de la resistencia de la puesta a tierra y se controlará el correcto funcionamiento de los dispositivos diferenciales. Cuando se haya que efectuar trabajos en instalaciones que deban estar en tensión, será efectuado por personal experto y dotado de los elementos de protección personal adecuados y debidamente homologados. Muchas gracias, ingeniero.